Esta sesión tiene por objeto tratar el proyecto de reforma constitucional originado en mociones refundidas que modifica la Carta Fundamental para permitir de forma excepcional el retiro de hasta el 100% de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones, correspondiente a un número de boletines. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 3 minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el diputado Gonzalo Vinter. Listo, presidente. Diputado Vinter, por favor, proceda. Boletines números 14.909-07, 14.910-07, 14.912-07, 14.915-07, 14.917-07, 14.886-07, 15.827-07, 15.835-07, 15.838-07. Honorable Cámara, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, procedo a informar el proyecto refundido que modifica la Carta Fundamental para permitir, de forma excepcional, el retiro de hasta el 100% de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones. Este proyecto refundido abarca 9 proyectos de reforma constitucional. Las mociones se han iniciado por moción de las diputadas y diputados que se señalan en cada caso. Félix González, Pamela Giles, Rubén Darío Oyarzo, boletín número 14.909-07. Félix González, Pamela Giles, Rubén Darío Oyarzo, boletín número 14.910-07. Jorge Durán, boletín 14.912-07. René Alinco, Pamela Giles, Rubén Darío Oyarzo, boletín número 14.915-07. Gaspar Rivas, boletín número 14.917-07. Miguel Ángel Calisto, Eduardo Durán, Erika Olivera, boletín número 14.886-07. Pamela Giles, Gaspar Rivas, boletín número 15.827-07. Roberto Arroyo, Viviana Delgado, Jorge Durán, Tomás Lago Marcino, Karen Medina, Camila Musante, Rubén Darío Oyarzo, boletín número 15.835-07. René Alinco, Gaspar Rivas, boletín número 15.838-07. La Cámara de Diputados, en su sesión número 30, de 15 de mayo de 2023, accedió a la solicitud de la Comisión en orden a refundir y, en consecuencia, tratar conjuntamente las mencionadas mociones en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17, letra A, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. La idea matriz o fundamental común de los proyectos es permitir un nuevo retiro de fondos de pensiones a toda persona afiliada a un sistema previsional de capitalización individual en los porcentajes o sumas que los respectivos proyectos indican. Se hace presente que el proyecto de reforma constitucional necesitará, para ser aprobado en cada Cámara, el voto conforme de las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio, conforme con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 127 de la Carta Fundamental. Asistieron a la comisión durante el estudio de la iniciativa, además de los diputados autores de las mociones refundidas, las siguientes personas: el ministro de Hacienda, señor Mario Marcel; el superintendente de pensiones, señor Osvaldo Macías; el señor Enrique Marshall, presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda; el señor Héctor Gutiérrez, presidente de la Asociación de Consumidores
APROC Viña, la presidenta del Banco Central, señora Rosana Costa, el señor Manuel Riesco, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Senda, economista, y la señora María Elisa Cabezón, economista y directora de Evidencia de Fundación Pivotes. La señora Macarena Cox, encargada de comunicaciones. Asimismo, se contó con la presencia del señor René Tavilo, por la Fundación Trabajo y Transparencia, y el economista señor Ramón López, de la Universidad de Chile, y la señora Carolina Gidi. En términos generales, las mociones se fundamentan en la conveniencia que en los momentos económicos para los que atraviesa el país, las personas que lo requieran puedan tener acceso a sus fondos previsionales en la forma en que cada proyecto indica para aliviar la situación económica. Los proyectos refundidos son los siguientes. 14.909.07, diputados Pamela Giles, Félix González y Rubén Darío Yarzo. Permite retirar hasta el 100% de los fondos. Se puede retirar hasta 365 días después de publicación. Considera cuenta 2, pago 15 días. Beneficiarios incluye a pensionados por vejez, invalidez y sobrevivencia. Excluye a altas autoridades recogidas por artículo 38 bis de la Constitución Política de la República. No constituyen remuneración. Son intangibles y no son objeto de retención. Excepción, la deuda por concepto de pensión de alimentos. 14.910.07, diputadas Pamela Giles, Félix González y Rubén Darío Yarzo. Permite retirar hasta el 10% de los fondos con monto máximo de 150 UF y un mínimo de 35 UF. En evento que 10% sea menor a monto mínimo, podrá retirar el total. En caso de que el 10% sea inferior a 35 unidades de fomento, podrá retirar hasta dicho fondo. Plazo: 365 días después de publicación. Considera cuenta 2, pago 15 días. Beneficiarios incluye a pensionados por vejez, invalidez y sobrevivencia. Excluye a altas autoridades, no constituyen remuneración, son intangibles y no son objeto de retención, excepción, deuda por concepto de pensión de alimentos. Boletín 14.912.07. Autor, diputado Jorge Durán. Idea matriz. Permite retirar hasta el 100% de los fondos de pensiones. Incluye pensionados por vejez, invalidez y sobrevivencia. Plazo para retirar: 730 días contados desde publicación. Solicitud desde día 10 de publicación. Pago: un tramo de 35 UF o menos, una sola cuota en plazo de 15 días. Tramo 2, 35 unidades de fomento hasta totalidad de fondos, 2 cuotas. Primera cuota 15 días, segunda cuota en 45 días corridos. Monto primera cuota igual al 50% y nunca inferior a 35 UF. Excluye a altas autoridades, no constituyen remuneración. Aplica para deuda por concepto de pensión de alimentos. Boletín 14.915.07. Autores, diputados René Alinco, Pamela Giles, Rubén Darío Yarzo. Permite retiro de entre el 10% y hasta el 100% de los fondos como un derecho permanente. Incluye a pensionados de rentas vitalicias, exonerados políticos y familiares de detenidos desaparecidos. Boletín 14.917-07. Autor, diputado Gaspar Rivas. Permite retiro parcial o total de fondos de pensiones. Establece obligación de reintegro de las administradoras de fondos de pensiones de las pérdidas que estos fondos hubiesen acumulado desde el 1 de enero del año 2000 hasta la fecha en que se haga efectivo el retiro. Autoriza a los pensionados por renta vitalicia a hacer un anticipo de hasta el 10% del monto que recibirían. Retiros no tributables.
Boletín 14.886-07. Autores: diputados Eduardo Durán, Miguel Ángel Calisto y la diputada Erika Olivera. Permite retirar hasta 1 millón de pesos. Plazo para retirar 390 días contados desde publicación. Pago único. Tramo hasta 1 millón, una sola cuota, en 15 días corridos desde la presentación de la solicitud. Solicitudes se presentarán a contar de 7º día, desde publicación. Excluye a altas autoridades, no constituyen remuneración, son intangibles y no son objeto de retención. Excepción deuda por concepto de pensión de alimentos. Boletín 15.827-07. Autores: diputados Pamela Giles y Gaspar Rivas. Permite hacer un retiro parcial o total de sus fondos de pensiones. Establece obligación de reintegro de las administradoras de fondos de pensiones de las pérdidas que el fondo hubiese acumulado desde el 1 de enero de 2000 hasta la fecha en que se haga efectivo el retiro. Permite que quienes retiren pueden aumentar hasta en 1 punto porcentual su cotización obligatoria por un periodo mínimo de 1 año. Establece un aporte fiscal como monto indeterminado, lo deja a ley posterior. Por cada año que se postergue la pensión, autoriza a los pensionados por renta vitalicia a hacer un anticipo de hasta el 10% del monto que recibirían. Retiros no tributables y aplican para deudas de alimentos. Plazo para pago de 30 días contados desde la solicitud. Plazo para solicitar el retiro, 1 año desde publicación. Boletín 15.835-07. Autores: diputado Rubén Darío Yarzo, diputado Roberto Arroyo, diputada Viviana Delgado, diputado Jorge Durán, diputado Tomás Lagomarcino, diputada Karen Medina y diputada Camila Musante. Autoriza el retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones en determinados casos. 10 hipótesis. Monto máximo de retiro es de 150 unidades de fomento y el mínimo es de 35 unidades de fomento. En caso que el 10% sea inferior a 35 UFs, se retira el total. Si el total de fondos acumulados es inferior a 35%, se puede retirar la totalidad. Plazo para solicitar retiro es de 365 días, plazo para pago 5 días. Boletín 15.838-07. Autores: diputado René Alinco, diputado Gaspar Rivas. Se permite por única vez retirar de la cuenta de capitalización individual. No indica monto ni modalidad. Incluye a pensionados por renta vitalicia y exonerados políticos. La idea de legislar del proyecto fue rechazada en sesión de 6 de junio del año en curso. En efecto, sometido a votación en general, el proyecto refundido fue rechazado. Votaron a favor los diputados o diputadas, señoras o señoras, Pamela Giles, Miguel Ángel Calisto y el diputado Jorge Durán, en reemplazo temporal de la diputada Camila Flores. Votaron en contra los diputados señores Raúl Leiva, presidente de la comisión, Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Luis Cuello, en reemplazo temporal de la diputada Carol Cariola, Tomás de Rementería, en reemplazo temporal del diputado Marco Ilavaca, Andrés Longton, la diputada Catalina Pérez, el diputado Luis Sánchez, Leonardo Soto y Gonzalo Vinter. 3 votos a favor, 10 en contra, 0 abstenciones. Posteriormente, mediante oficio número 18.448 de 7 de junio de 2023, los comités parlamentarios comunican que acordaron por unanimidad de conformidad al artículo 112, número 3 del reglamento,
pasar de nuevo a la comisión el proyecto de reforma constitucional refundido a que se refiere el epígrafe, con el propósito que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 302, número 8 del reglamento, norma que establece que el primer informe que emita una comisión se consignará expresamente 8. Texto del proyecto tal como lo ha aprobado o rechazado. El proyecto refundido conforme a lo dispuesto en el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cuya idea de legislar se ha rechazado, está compuesto por 9 proyectos con sus respectivos textos refundidos ya antes mencionados. En virtud del referido artículo y de conformidad con el artículo 15 del reglamento, se procedió a ordenar los proyectos en artículos de la forma que aparece en el informe complementario. Habiéndose rechazado la idea de legislar en la materia, es por ello que solicito a esta honorable sala proceder en la forma acordada por la comisión, rechazando en general este proyecto refundido. He dicho, señor presidente. Muy bien. Le ofrezco la palabra a la diputada Gloria Navellán y se prepara para iniciar el debate el diputado Raúl Soto. Luego de eso, Alexis Sepúlveda. Se la estoy dando, diputada. Gracias, presidente. Es que tengo una duda. Entonces quiero aclararla, porque como esto es como una especie de Frankenstein, entonces tengo que tener clara esto que voy a preguntar para poder ver qué pasa. ¿Vamos a votar concretamente la idea de legislar o cuál de todos estos proyectos que ha tenido la amabilidad el diputado Winter de leer es el que vamos a votar? Porque son bien distintos. Bien, diputada, se lo responderemos inmediatamente en palabras del señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Cámara. Honorable Cámara, lo que se vota es en general son las ideas de legislar. Los proyectos, todos tienen la misma idea de legislar, que son retiros, porque si no, no se podrían fusionar. Porque la ley exige que para la fusión los proyectos tengan la misma idea matriz. Si la sala, como lo expliqué hoy día en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, aprueba este proyecto y no hay indicación, nosotros vamos a mandar el texto de todos los proyectos en conjunto al Senado, y el Senado tendrá que en el segundo trámite constitucional hacer las enmiendas que estime pertinente, y ese proyecto volverá en tercer trámite a la Cámara como corresponde. Bien. Me ha pedido la palabra el señor ministro. Se la ofreceré antes de continuar con el diputado Raúl Soto. Señor ministro de Hacienda, por favor. Muchas gracias, presidente. Nos encontramos nuevamente, ¿cierto?, frente a la propuesta de retiros de fondos de pensiones de distintas magnitudes, propósitos, etcétera, pero todos ellos como parte de una reforma constitucional que establece algunas de estas formas de retiro. En las otras oportunidades en que se han discutido retiros de fondos, incluyendo aquellas en las que concurrí como presidente del Banco Central, hemos explicado las razones por las cuales los retiros de fondos de pensiones, aunque parecen a simple vista una ayuda, constituyen o generan un costo muy importante para la ciudadanía, especialmente para aquellos de menores recursos. No me voy a detener en esos argumentos que ya lo hemos dado muchas veces, sino que simplemente quisiera resumir cuáles son las diferencias entre la votación de esta iniciativa y aquellas que se dieron durante las primeras propuestas de retiros de fondos de pensiones. En primer lugar, presidente, en la discusión de los 3 primeros retiros, los riesgos económicos asociados se explicaron como hipótesis. Hoy en día esas hipótesis han sido plenamente comprobadas. Existe evidencia abrumadora no solo de que los efectos negativos sobre las pensiones, la inflación, el tipo de cambio, el crédito hipotecario fueron significativos y crecientes, sino de que estos se materializaron bastante más rápido de lo esperado. Estoy seguro que en más de alguna intervención se querrá hacer referencia al tema de la inflación. En la presentación que hicimos en la Comisión de Constitución, presidente, mostramos que en Chile la inflación creció durante los últimos 3 años más que en otros países del mundo. No solo más, creció el doble.
y la razón por la cual eso fue así es en buena medida como producto de los retiros de fondos de pensiones. En segundo lugar, presidente, el contexto sanitario y sus implicancias para la situación de las familias también ha cambiado radicalmente. Los 3 primeros retiros ocurrieron en plena pandemia, cuando las restricciones sanitarias impedían que muchas personas pudieran salir a trabajar y obtener un ingreso. Esas restricciones ahora se han levantado y el empleo total ha vuelto a sus niveles previos a la pandemia. En tercer lugar, al avanzar los retiros anteriores y quedar más de 1,5 millones de trabajadores sin saldo en sus cuentas de capitalización individual, los afiliados que pueden efectuar retiros se concentran cada vez más en hombres y trabajadores de mayores ingresos. En cuarto lugar, el contexto económico en que se daría un nuevo eventual retiro difiere de la situación en que se encontraba nuestra economía en 2020 y 2021. Además de eliminarse las restricciones sanitarias y elevarse el empleo, la actividad económica supera largamente los niveles que existían en el momento de los retiros anteriores. Por su parte, la mayor inflación incrementada por los retiros de fondos, si bien ha comenzado a reducirse, todavía triplica sus niveles normales. Esto, unido a potenciales cuellos de botella en algunos sectores y el previsible impacto sobre el valor del dólar, hacen que un nuevo retiro tenga un efecto potencial sobre la inflación que hemos estimado en 10 puntos porcentuales, muy superior al de los retiros de 2020 y 2021. Estamos hablando, por tanto, de volver la inflación a cifras del orden del 20% en comparación con el 9,9% actual. Por otra parte, el gobierno del presidente Gabriel Boric ha implementado numerosas medidas para paliar el efecto de la inflación sobre los hogares y los sectores más vulnerables, incluyendo los aumentos sucesivos del ingreso mínimo, estabilización de precios de combustibles, tarifas eléctricas y pasajes del transporte colectivo, aumento de asignaciones familiares, canasta básica de alimentos, aumento del bono marzo e invierno, apoyo a MIPYMES. Muy diferente de la situación que teníamos previa al primer retiro, en que con justa razón se criticó la tardanza en los apoyos del Estado. Este trabajo de apoyar a las familias de menores recursos no ha concluido, encontrándose actualmente en preparación iniciativas para eliminar los cargos de invierno en las cuentas de electricidad, estimular la creación de nuevos puestos de trabajo, fortalecimiento del seguro de cesantía y, enfatizo especialmente, apoyo a los hogares para enfrentar y prevenir el sobreendeudamiento, cuestión que va a ser materia de una iniciativa que vamos a proponer durante las próximas semanas. La incertidumbre económica y política y el tipo de cambio han retrocedido de forma significativa en comparación con la época de los primeros retiros, en parte relevante explicada porque el mercado ha internalizado que se ha cerrado la puerta a nuevos retiros de fondos de pensiones en los últimos 2 años. Cualquier nuevo retiro de fondos de pensiones en cualquiera de sus alternativas implicaría volver a abrir esa posibilidad, no solo por una vez, sino que por una infinidad o una secuencia imposible de determinar de nuevos retiros. Ello volvería a incrementar la incertidumbre asociada a eventuales sucesivos retiros de ahorros. Hemos tenido, presidente, 3 años de alta incertidumbre en nuestra economía que ha afectado especialmente a los hogares. Es el momento de ir terminando con esta incertidumbre. La decisión de hoy día es muy importante para ese efecto. En noveno lugar está el tema del crédito hipotecario, presidente, que fue planteado, ¿cierto?, como un área de gran riesgo cuando se discutieron los retiros anteriores. En la Comisión de Constitución presentamos un análisis de lo que ocurriría con un dividendo por un crédito hipotecario de 2.000 UF en caso de un retiro. Este análisis muestra que, sumando aumentos de tasas de interés, el aumento de la UF por la mayor inflación y el acortamiento de los plazos de crédito, un dividendo hipotecario por un nuevo crédito podría aumentar en más de un 40%, pasando desde 350.000 pesos a más de 500.000 pesos. Por último, presidente, en los primeros 3 retiros estaba el tema previsional completamente incierto. En la actualidad existe un proyecto de reforma previsional en discusión que se hace cargo de los desafíos de mejorar las pensiones actuales y futuras mediante la conformación de un sistema mixto que resuelva muchas de las debilidades y fuentes de abuso en el sistema actual. Para que esa reforma logre sus objetivos, independientemente de los ajustes de los que sea objeto, es fundamental mantener los ahorros acumulados en cuentas de capitalización individual, tal que combinados con la PGU y el Seguro Social
logren los aumentos de pensiones totales del orden del 35% proyectado para el nuevo sistema. De esta manera, presidente, son 10 razones por las cuales hoy día el aprobar un retiro es considerablemente más costoso y gravoso para la ciudadanía de lo que fueron los primeros retiros, aquellos que fueron aprobados entre 2020 y 2021. Muchas gracias, presidente. Bien, muchas gracias, señor ministro. Para iniciar el debate le ofrezco la palabra al expresidente de la corporación, Raúl Soto. Muchas gracias, presidente, queridos colegas. Soy un convencido de que quienes apoyamos los retiros en un contexto de pandemia actuamos correctamente. En un contexto donde una crisis sanitaria sin precedentes afectó, cambió y limitó la vida de los chilenos sin excepción de manera radical, se hizo necesario buscar medidas excepcionales para ir en ayuda de la gente como un imperativo ético y humanitario. Y la verdad no reniego y me siento orgulloso de aquello. Ahora, y esta es mi más íntima y sincera convicción, el escenario y el contexto es completamente distinto. En un contexto de mayor normalidad, no solamente me parece injustificado estirar el chicle e insistir con las mismas medidas cortoplacistas y transitorias, sino que además creo que va en contra del bien común. El bien común que no es la suma de intereses o beneficios individuales, sino que es propender a la máxima realización posible de las condiciones de bienestar general del conjunto de la sociedad. Y el sistema político no puede renunciar a ese objetivo como lo está haciendo. Eso implica también preocuparnos de la estabilidad económica e institucional de Chile, combatir frontalmente la pandemia de la inflación y del alto costo de la vida, que afecta a los sectores más pobres y a la clase media de nuestro país, y hacerlo con medidas y con políticas públicas que sean serias y que sean responsables. Presidente, por eso mi llamado es a centrar nuestra atención en resolver los problemas estructurales de los chilenos y chilenas, en pensiones, en salud, en vivienda, en trabajo digno, en educación, con medidas y con soluciones permanentes y no transitorias, con soluciones estructurales a través del diálogo, de la buena política y de la búsqueda de acuerdos. Presidente, en nombre de ese bien común, en un acto de reivindicación de la política y de defensa de la democracia ante el riesgo que representa el populismo y la banalización de la política, el imperativo ético hoy día es rechazar, porque a veces es necesario decirle al pueblo que no ante la íntima convicción de que ese no representa lo mejor para el propio pueblo, presidente. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado Soto. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Alexis Sepúlveda. Gracias, presidente. Algunos datos que se obvían en la discusión, porque a pesar de los 10 argumentos que entregó el ministro de Hacienda, por su intermedio, presidente, esos datos no son comprobables empíricamente, técnicamente, cuánto es de responsabilidad de los retiros y cuántos son más bien fenómenos globales, mundiales. Pero datos concretos. Pensiones alimenticias. 808 millones de dólares se pagaron en deudas de pensión alimenticia con cargo a los retiros anticipados de fondos previsionales, debido a la retención judicial que se aplica a los dineros de los deudores. 808 millones de dólares. Casi 600.000 liquidaciones. Casi 600.000 mujeres que tuvieron una solución. Familias que tuvieron una solución. La morosidad. En septiembre del 2020 se produjo la mayor caída del número de personas con deudas impagas, casi 600.000 deudores de un trimestre a otro. Esto se explica con el retiro de fondos de pensiones. Creación de empresas. Récord de creación de empresas el año 2020. Récord de creación de empresas el año 2020, con pandemia y con 2 dígitos de desempleo. Yo tengo la impresión de que muchos de esos recursos se destinaron. Mire, diputado Undurraga, si usted quiere dialogar conmigo directamente no tengo ningún problema. Yo cuando usted habla lo escucho perfectamente. Y de cara siempre, ¿eh?
Creación de empresas. Récord el año 2020, con pandemia, con 2 dígitos de desempleo. Hoy día, por cierto, la curva de creación de empresas ha bajado sustancialmente. La inflación, el gran tema central. La inflación en Chile, pero, ministro, también en el mundo. En todo el mundo. Europa sigue recibiendo los golpes de la inflación. La tasa de inflación interanual de la Unión Europea, para que no nos compañeremos con países vecinos que tienen complicaciones, alcanzó al 9,8% en julio del 2022, frente al 9,6% del mes anterior. En la zona euro la inflación repuntó hasta el 8,9%. Estados Unidos ha tenido una inflación histórica en 40 años. La inflación es un fenómeno global y hoy día la inflación que está teniendo y que está bajando en Chile también se explica en parte por los costos y las bajas que han tenido numerosos productos a nivel internacional, principalmente los combustibles, que no, qué duda cabe. Yo, ministro, por su intermedio, presidente, no he patrocinado ninguno de los proyectos. Creo que la farandulización de estos también le hace daño, pero voy a aprobar este proyecto porque lo he aprobado durante todos los proyectos que se han presentado y creo que uno tiene que ser consecuente con lo que vota y con lo que dice. Muy bien, muchas gracias, diputado. Diputado don Johannes Kaiser tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. A ver, a propósito de datos, Chile tuvo el año pasado creo que 12 y algo de inflación, corríjame, señor ministro. Rusia, que está en guerra, tuvo 13,77. Es decir, no me digan que este es un tema que es solamente internacional. Rusia, que está en guerra y por lo tanto está en la práctica quemando sus últimos cartuchos económicos, tiene una inflación de 13,77 y nosotros aquí de 12 y algo. ¿Y por qué? Porque resulta que inundamos el mercado local con emisión monetaria, a través de los IFE, a través de los retiros. Eso lo sabía cualquiera que tenga algo de idea en materia monetaria. No es ninguna novedad. Y al final, los economistas, esos economistas que advirtieron contra este tipo de cosas, terminaron teniendo la razón. Por ejemplo, aquí, por su intermedio, señor presidente, el colega Winter, que nos decía, si no hay una hecatombe económica con el retiro del 10%, se producirá una extraña constatación. El pueblo sabría más de economía que todos los expertos entrevistados por el Mercurio y la Tercera. Bueno, los expertos sabían más. Y sabían tanto más, y sin embargo no les quisieron escuchar. Y el hecho de que no les hayan querido escuchar ha significado que mucha gente tenga mucho menos en el bolsillo, porque la plata vale menos hoy día de lo que valía antes. Y eso es responsabilidad de todos aquellos que votaron a favor de los retiros. De todos los sectores, de todas las bancadas, todos los que votaron a favor de los retiros, le aplicaron el peor y más regresivo impuesto que existe a los más pobres de este país, como es la inflación. Ustedes son enemigos de los pobres. No, la verdad que son amigos de los pobres. Los multiplican, así como multiplicaron la masa monetaria. Y hoy día siguen habiendo voces que dicen, vamos por otro retiro, defondemos aún más el sistema de capitalización de este país. En un país que ya no recibe mucha inversión extranjera, que tiene muy poca inversión local, y esa inversión local fundamentalmente está financiada por los ahorros previsionales. Si sacan esas lucas, lo que va a pasar es que queda menos plata para construcción, queda menos plata para empleos, queda menos plata para crecimiento económico, el crecimiento económico que ya no tenemos, gracias, entre otras cosas, a la irresponsabilidad de esta Cámara en las legislaturas anteriores. Así que, damas y caballeros, ¿para qué vamos aquí a vernos las cartas entre gitanos? Aquí hay gente que va a votar a favor de este retiro, no porque crean que es bueno para la gente, sino que porque creen que así pueden comprar votos. Esa es la realidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. Diputado don Hernán Palma tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a las autoridades de gobierno.
Señor presidente, hoy no quiero hablar con tecnicismos que el ciudadano común no logra descifrar. Quiero más bien hablar en nombre de los miles de familias de mi distrito, en particular de Pintana Solidaria, comités de vivienda, así como en respuesta a los centenares de mensajes y llamados de SOS estos días de personas desesperadas que se ahogan en la miseria económica y no ven más salida que romper su propio chanchito para su desahogo provisorio. Manifiesto además mi solidaridad para con las familias, que en el contexto de la emergencia sanitaria respiratoria que afecta principalmente a niños y niñas y de otras condiciones de salud emergentes, deben recurrir a préstamos y con ello al consecuente endeudamiento crónico para elegir entre la vida y la muerte. Y desde luego solidarizo con los miles de emprendimientos que se despertaron en pandemia y que necesitan sostenerse en el tiempo. Estoy por el desplome definitivo de las AFP, a quienes he denominado administradoras de fines del propietariado, que tienen a la base la capitalización individual, que denota el egoísmo del modelo, que privilegia a unos pocos y por sobre todo a quienes rentan en tiempos de riqueza y esquilman a la clase trabajadora en tiempos de crisis económica. Es imperioso agotar esfuerzos de articulación entre el mundo laboral, empresarial y político para avanzar resueltamente hacia un sistema tripartito de reparto solidario que deje atrás décadas de individualismo y narcisismo en la clase política. Consciente, como médico, de que un parche no sana ninguna herida profunda, pero la mitiga, aprobaré la idea de legislar sobre un sexto retiro. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado señor Palma. Diputado don Rubén Oyarzo. Por el tiempo de 3 minutos, diputado Oyarzo. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gobernar no es solo saber de Excel y tener diploma en inglés. Gobernar también implica saber escuchar, entender y empatizar con lo que está viviendo la mayoría del pueblo chileno. Votemos con humanidad y sentido de justicia. No se puede estar todo el tiempo en contra del tiempo. El primer retiro fue un alivio fundamental para que miles de las familias chilenas hicieran frente a la crisis. Muchas veces la gente es más sabia que técnicos con diploma en inglés, porque saben dónde les aprieta el zapato. Estas frases son del diputado Boric, actual presidente de la República, quien votó a favor 4 de los 6 retiros que se están tramitando. Quienes han olvidado aquello, hoy les quieren decir a ustedes en sus casas que ya no necesitan una ayuda con el 10%, que llegó la hora de valerse solos, sin mayores ayudas. Sin duda, señoras y señores, tal como lo decía Nicanor Parra, la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Les quiero hacer memoria de que muchas de las personas que hoy día van a rechazar este retiro hicieron campaña, hicieron video, hasta bailaron por el retiro del 10%, pero hoy día se olvidan. También es cierto que las realidades han cambiado. Sin embargo, las ayudas a la clase media no han mejorado, al contrario. Son prácticamente las mismas del gobierno anterior, las que el oficialismo, que hoy día está en el poder, criticaba y llamaba insuficientes. Creo que aquí hay que ser sinceros con la ciudadanía. Esta Diputación tampoco somos ciegos y sabemos que el escenario tampoco es el mismo de hace unos años atrás. Sin embargo, la crisis sigue latente. Por eso presentamos un retiro acotado, con el objeto de adecuar la realidad actual al clamor popular de los retiros. Uno espera que ante la presentación de este tipo de iniciativa, el gobierno hubiera reaccionado. Sin embargo, sus respuestas no se dieron. Se echa de menos una agenda legislativa que ayude a la clase media y a la clase media emergente, ministro, por su intermedio, presidente. Lamentablemente, señor presidente, es un hecho cierto que la gente necesita y quiere este retiro, independiente del monto a entregar. Hay necesidades ciertas y concretas que deben ser atendidas a las familias chilenas, especialmente porque son estas las que saben dónde les aprieta el zapato. Hacer política, y esto lo digo, es ayudar a la gente. Muchas gracias. Gracias, diputado Oyarzo. Diputada señora María Luisa Cordero,
Tiene usted la palabra. Soy apenas médico cirujano, especialista en psiquiatría, pero por múltiples razones, incluidas unas pesadillas que tuve anoche, voy a votar por el retiro. Gracias. Gracias, diputada Cordero. Diputado don Roberto Arroyo, tiene la palabra. Muchas gracias, honorable presidente, distinguidos diputados y diputadas, pero le hablo principalmente a los respetados ciudadanos y ciudadanas de Chile. El sistema de pensiones en nuestro país ha sido motivo de gran debate y controversia durante años. Miles de personas, trabajadores y trabajadoras que han dedicado su vida al servicio de nuestro país, se ven afectados por un sistema que no les proporciona una jubilación digna. Sin embargo, la respuesta de la clase política ha sido decepcionante y desalentadora. Tanto la derecha como la izquierda han demostrado su falta de compromiso real con el bienestar del pueblo chileno. Han dejado de lado los intereses de aquellos que confían en ellos para representarlos. Han ignorado las angustias y necesidades apremiantes de las personas, optando por privilegiar sus propios intereses y de los grandes poderes económicos. Este voto sobre el retiro de los fondos de pensiones es solo un ejemplo más de la desconexión de la casta política con la realidad de nuestro país. Mientras miles de familias luchan por llegar a fin de mes y enfrentar dificultades para cubrir necesidades básicas, los políticos se niegan a escuchar el clamor popular y se enroscan en discusiones partidistas y sin sentido. Es inaceptable que nuestros representantes no comprendan el sufrimiento y las dificultades por las que pasa la mayoría de nuestra gente. Hoy hago un llamado a todos los diputados y diputadas de esta Cámara para que reflexionen sobre su verdadero rol como representantes del pueblo chileno. Les insto a que pongan por encima de sus intereses personales y partidistas las necesidades y preocupaciones de aquellos que los eligieron. Es hora de que dejemos de lado la politiquería y la retórica vacía. Es hora de que trabajemos juntos para construir un sistema de pensiones que garantice una jubilación digna para todos los chilenos y chilenas. Es hora de que escuchemos y atendamos las demandas legítimas del pueblo. Como diputado de Chile, me comprometo a luchar incansablemente por una reforma profunda y justa del sistema de pensiones. Me comprometo a poner los intereses del pueblo por encima de cualquier otro interés. Y les pido a mis colegas que se unan a mí en esta cruzada por la justicia social y la dignidad de nuestro pueblo. El pueblo no olvida. Recuérdenme en diciembre en el plebiscito de salida. Yo hoy voto a favor. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado señor Arroyo. Diputado don Relé Alinco, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero comenzar diciendo a todos los que nos están mirando en esta sala, desde Chile entero, que hoy día hay 40 diputados que no han venido a esta sala. 16 pareos, 24 permisos. Esa es la realidad de nuestro país y de este Congreso. La falta de compromiso, enfrentar al pueblo, eso se llama cobardía. Nosotros siempre hemos estado en una sola posición, porque más que expertos, más que técnicos en materia económica, vivimos y compartimos las necesidades de la gente. Y cuando tuvimos, en el caso particular, esas necesidades, que las sufrí en carne propia, no me voy a olvidar jamás. Aquí, a pocos metros de este Congreso, de este edificio, de este búnker de la democracia, tenemos las necesidades permanentes, rodeado el Congreso de comerciantes ambulantes. Nunca lo había visto. Eso no es muestra de que estemos bien, son muestras de necesidades. Yo creo que hoy día tal vez no vamos a tener los votos, para que este proyecto de retiro se apruebe, pero nuestras conciencias
van a estar tranquilas, vamos a poder caminar por las calles de nuestro país, de nuestro pueblo, de mi querida tierra patagona, tranquilamente, con el deber cumplido. Y a eso yo los llamo, a cumplir el deber, devolverle la confianza que la gente nos dio a nosotros. Hoy día tenemos que volver nosotros esa confianza porque ellos la necesitan. Ellos confiaron en nosotros y hoy día con esta actitud negativa no estamos confiando en nuestra gente. Creo de que las cifras pueden ser muy valorables, muy positivas, pero las necesidades existen. Llamo a las compañeras, compañeros diputados que usaron como elemento de campaña los retiros a cumplir con nuestro pueblo. Apoyemos este proyecto porque la gente lo necesita y serán ellos los que decidan si sacan o no hacen este retiro. Hoy día estamos negando, los que pregonan de este sistema, están negando un principio fundamental. La propiedad privada es plata de los propios trabajadores y trabajadoras. A votar y a apoyar. Gracias, diputado René Alinco. Diputado don Juan Antonio Coloma, tiene la palabra. Gracias, presidente. No hay nada peor que cuando un político utiliza la desesperación de la gente para ganar votos. Y eso lo hicieron. Lo hicieron en el primer retiro, lo hicieron en el segundo retiro, lo hicieron en el tercer retiro. El presidente Boric, su líder moral, el líder espiritual del Frente Amplio, interrumpió su campaña para venir a hacer campaña para el cuarto retiro. Pero hoy día que están en el gobierno se les olvida las campañas. Porque les quiero recordar lo que decía el presidente Boric en el cuarto retiro, donde estaba el IFE universal. ¿Se acuerda la gente del IFE universal, ese que apoyaba de verdad? Ese era el que estaba en ese momento vigente en el Parlamento. Y el presidente Boric decía, voto a favor porque frente a una crisis extraordinaria, las familias necesitan ayudas extraordinarias. Y ya había en ese momento IFE universal. El presidente Boric dijo después, voto a favor y quiero ser el próximo presidente de Chile para trabajar al servicio de la gente y para que nunca más tengamos respuestas desesperadas como los retiros ante el abandono de un grupo de poderosos que no entienden cómo viven las personas. Gabriel Boric, 2 semanas antes de la elección. Entonces, cuando se utiliza la angustia, la desesperación de la gente, se graban videos, se baila en redes sociales, se practica la funa contra el que piensa distinto, se ataca en forma deliberada al que defendía un principio, en ese momento el presidente Boric interrumpió su campaña para venir a votar por el cuarto retiro. ¿Y qué es lo que ocurre hoy día? Que como casi todas las cosas en la vida da vueltas. Y las palabras del presidente Boric diciendo, nos dicen que retirar fondos es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Se acuerdan o no? ¿Es cierto aquello? No, dijo él. Y la inflación tiene la desesperación hoy día a millones de chilenos. Millones de chilenos que no le alcanza a llegar a fin de mes. Millones de chilenos que siguen esperando una real ayuda del gobierno. Millones de chilenos que con desesperación y angustia ven cómo su sueldo ya simplemente no alcanza. Y cuando tenemos un líder moral y espiritual diciendo esto, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto retiro, se fomenta el populismo. Se fomenta el populismo de quienes hoy día quieren seguir aprobando retiros probablemente porque quieren seguir ganando votos. Entonces, presidente, cuando uno llega al Parlamento tiene que tener una coherencia mínima. El presidente Boric hoy día está cosechando con la inflación lo que lamentablemente sembró con los retiros. Por eso de la bancada de la UDI vamos a votar en contra una vez más. Muy bien, muchas gracias, diputado Coloma. En este orden voy a entregar las palabras para estar atentos. Vamos a entregársela en primer lugar al diputado don Jorge Guzmán, luego el diputado Jaime Araya, luego el diputado Gaspar Rivas, luego la diputada Loriana Avellán. Diputado Guzmán, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. ¿No les da vergüenza? ¿No les da vergüenza a algunos diputados basar todo su trabajo parlamentario
en intentar que las personas queden sin ni un solo peso para jubilar, sabiendo y estando conscientes de las consecuencias económicas actuales y futuras que traen estos proyectos. Frente al desolador panorama de la inflación que golpea a Chile, que le pega a los más pobres, que encarece el costo de la vida de las personas, que hace cada vez más inalcanzable el acceso a los bienes básicos para vivir, no les da vergüenza no tener ni el más mínimo compromiso con el futuro del país. Presidente, digámoslo claro, el compromiso de los parlamentarios del Retiro no es con Chile, ni tampoco con su gente. El único compromiso que tienen es con su reelección, con su popularidad y con su dieta parlamentaria. Se lo han dicho en todos los tonos, se lo dijeron los expertos, los economistas, se lo dijo el presidente del Banco Central, hoy ministro de Hacienda, y no los oyeron. Ahora se los dice la evidencia empírica, con una inflación histórica, pero no lo quieren ver. 17 proyectos ha presentado la diputada Giles para vaciar los fondos de pensiones de la gente. Por su intermedio, presidente, ¿cuántas leyes en otra materia ha logrado aprobar la diputada? 0. Ese es su legado parlamentario. Ese es su aporte a la ciudadanía. Presidente, hoy en la mañana discutíamos acerca de la responsabilidad de los médicos en el ejercicio de la medicina. Yo me pregunto, ¿dónde está la responsabilidad de los políticos? ¿Cuándo se hacen responsables los diputados de los retiros, de la inflación, del empobrecimiento, del daño que le hacen a los millones de chilenos que ya se han quedado sin ni un solo peso para sus futuras jubilaciones? Porque las malas decisiones en política no la pagan los políticos, no la pagan ustedes, la pagan los ciudadanos. Presidente, votaré en contra y sin miedo, porque me asiste la convicción que es lo mejor para Chile, porque esta no es la respuesta a los más de 3 millones de adultos mayores que no tienen nada que retirar y que pagan las consecuencias de la inflación. Y sé que votar en contra no es popular, pero lo hago con responsabilidad y coraje. Para esta sesión se han recibido 21 permisos de diputados para no estar presentes para votar. Veo en la bancada de enfrente y extraño a socialistas, comunistas y del Frente Amplio que durante el gobierno de Piñera hacían campaña con los retiros y ahora no están, porque son parte del gobierno y entienden que no pueden ser tan irresponsables, pero no tienen el coraje y la valentía para dar la cara y demostrar que estaban equivocados. Votaré en contra por respeto a la gente que espera de nosotros soluciones reales y responsables. Votaré en contra porque yo fui electo diputado para asegurar a la gente una mejor calidad de vida, no para asegurarme a mí mismo una futura reelección. Votaré en contra por responsabilidad, por coherencia y porque tengo un profundo amor a Chile. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado Guzmán. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Jaime Araya. Se prepara Gaspar Rivas. Muchas gracias, presidente. Me parece insoportable la moralina de algunos para descalificar a quien apoyamos los retiros. Primero, voy a decirlo con claridad. Los retiros no aportan votos. Y esto lo demostró la elección del 7 de mayo. La bancada antirretiro fue la primera fuerza electoral de Chile. Esto no tiene que ver con asegurar votos. Tiene que ver con la convicción sincera de cómo ayudamos mejor a la clase media. Y yo quiero decirlo con mucha claridad. Yo en campaña me comprometí con la gente que si era electo diputado iba a cumplir con los retiros. Y a mí, aunque me pese, voy a cumplir la palabra con la gente. ¿Y qué es tan extraño que si uno se compromete con la ciudadanía cumpla? Yo no logro entender cuál es lo malo de cumplir lo que uno se compromete. Lo que me parece que es impresentable que los que hicieron campaña con los retiros hoy día les baje el sentido de Estado. Eso la gente no lo entiende. Y quiero hablar muy claramente de mi realidad en Antofagasta. En la feria, en el supermercado, en las calles, en el paseo 23 de marzo en Calama, en la plaza de Mejillones, en Tocopilla, la ciudadanía de clase media, ¿qué es lo que dice? No tengo para pagar el crédito hipotecario, no tengo para pagar la tarjeta de crédito con la que como. Si esa es la realidad de nuestro país, muchas familias de clase media pagan una tarjeta y hacen la bicicleta. Y para los que no saben esa realidad les explico. A uno le pagan por aquí y paga la tarjeta, no voy a hacerle publicidad a nadie, esa paga la tarjeta roja, la verde, y va haciendo una bicicleta para ir comiendo. Y esa bicicleta a muchas familias ya se les trabó. Y no tienen ninguna otra opción que estos retiros. Yo no quiero decir, yo creo que este gobierno ha dado buenas ayudas. Ayudas que están focalizadas y que van en el sentido de lo correcto, pero que no le llegan a la clase media. Y yo, que me considero una persona de clase media, que cuando no era diputado, pasaba noches enteras pensando cómo pagar el colegio, cómo pagar el dividendo, cómo alimentar a la familia, hoy día que estoy sentado aquí no me va a bajar el sentido de Estado para decir esto es criminal. Esto no es criminal, esto es ayuda que efectivamente puede tener efecto inflacionario. Y lo quiero explicar en sencillo. Si yo tengo 100 pesos y esto me va a entregar solo 90, pregúntenle a la ciudadanía, ¿prefiere 90 o prefiere 100?
La gente le va a decir, no importa, 90, porque hay desesperación. A mí me lo han dicho todas las familias de Antofagasta que hablan, gente que me ha escrito de todo el país, no tienen para pagar la tarjeta de crédito. Esa es la realidad. No es nada demoníaco, no tiene intereses electorales. Y por favor, cortémosla con la moralina de las lecciones morales que uno aquí está haciendo cualquier cosa. Lo que estamos haciendo es actuar con sentido de realidad, con pragmatismo. Que esto tiene consecuencias lo podremos discutir en otro espacio más largo, porque la inflación efectivamente tuvo un componente de retiro, pero fue un fenómeno mundial. El alza de precios, encarecimiento del transporte, porque la mayoría de los productos que se consumen en nuestro país vienen del extranjero. Esa es la realidad. Yo en esto voy a ser majadero, voy a cumplirle a la gente una y otra vez, le pese a quien le pese, y aunque tenga que arrepentirme de ser diputado, no tengo ningún problema. Yo vine aquí para cumplirle a la gente que confía en mí, que me pare en las calles, en las ferias, en las plazas y que me escriba. Así que yo en esto voy a apoyar el sexto retiro porque creo que es un compromiso con la ciudadanía. He dicho, presidente. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Gaspar Rivas y se prepara Gloria Navellán. Gracias, presidente. Voy a ser breve y conciso. Por aquel chileno anónimo que en un supermercado de los Andes se me acercó teniendo a su mujer en una silla de ruedas porque había tenido un accidente, tenía el pie quebrado, su mujer, y me pidió su dinero de las AFP. Por aquel chileno anónimo que a una cuadra de La Moneda me pidió su dinero para de las AFP. Por aquel bombero de la bomba de benzina de la salida de Viña rumbo a Quillota, que me pidió su dinero de las AFP para poder ayudar en los estudios de su hija. Por todos esos trabajadores chilenos, gente pobre, no ricos, gente con las manos llenas de callos de trabajo, con sus rostros arrugados, con el rostro inefable del roto chileno, no de cuicos de ojos azules, pelo rubio de las Condes o Vitacura, que hablan con la papa en la boca. Esa gente, por esa gente, yo voy a votar a favor del sexto retiro. Y aquellos diputados de izquierda y de derecha que unidos, como lo dijo el ilustre antipoeta Nicanor Parra, de izquierda y de derecha voten en contra del sexto retiro, es decir, voten en contra de su propio pueblo, les voy a dejar esto porque lo van a necesitar. Les voy a dejar esto porque los que voten en contra del sexto retiro van a estar cagándose en el pueblo chileno. Diputado, y lo van a necesitar esto, presidente, para limpiarse sus conciencias. Van a tener que limpiar sus conciencias por negarle su plata a los trabajadores chilenos, sinvergüenzas de izquierda y de derecha, neoliberales que defienden a las AFP y traidores marxistas que se dan vuelta a la chaqueta cuando hace 2 años atrás estuvieron con el pueblo. Ni izquierda ni derecha, ni Allende, ni Pinochet, ni marxismo, ni neoliberalismo. Limpien sus conciencias. Gracias, presidente. Bien, diputado, lo censuro. Diputado Lavé, le ofrezco la palabra. Presidente, si puede pedir silencio en la sala un minutito para poder... Diputado Gaspar Rivas, le pido por favor orden en la sala. Diputado Rivas. Diputado Rivas, por favor, vaya a sentarse. Lo estoy ayudando. Luego el llamado al orden, amonestación, censura. Diputado Lavé. Presidente, lamento mucho lo que está pasando en la sala en este momento. Creo... Diputado Rivas, le pide por favor tome asiento. Diputado Presidente, Rivas. llame a la fuerza pública. Diputado Rivas, por favor, permítanos continuar con la sesión. Diputado Lavé. Gracias, presidente. Lamento mucho y le pido perdón a todo Chile y a los parlamentarios por esta escena que lamentablemente es terrible. Presidente, un punto de reglamento. Creo que ha quedado claro y no me cabe duda que
porque aquellos que votaron a favor de los retiros hoy día van a votar en contra, sobre todo los parlamentarios de gobierno. Por eso, según el artículo 142, quiero pedir cierre del debate, presidente. Muchas gracias. Por escrito, tiene que echarlo por escrito. Bien, diputado Olavé, para hacer concreta su solicitud tiene que llegar por escrito y luego, entonces lo que haremos es darle la palabra al diputado Félix González, Y mientras usted lo trae, y después mientras usted nos trae por escrito y firmado la solicitud del cierre del debate. Diputado Félix González. Muchas gracias, presidente. Hay que preguntarse qué hubiera pasado si no se hubieran aprobado los retiros. Y la verdad es que habían, al menos en mi ciudad, negocios cerrados. Había bastante más cesantía, había contratos por medio sueldo. Hagan memoria. Entonces lo que hay que preguntarse es qué hubiera pasado si no se hubiera inyectado esos recursos en ese momento. Y por supuesto que la mayor liquidez es un factor inflacionario, nadie puede negarlo. Tampoco se puede negar que la economía no es la química, ni la física, ni las matemáticas. Se usan las matemáticas, pero no es como las matemáticas. La economía, presidente, es una ciencia social. Y por eso los economistas la mayor parte del tiempo están explicando por qué se equivocaron en sus proyecciones. Y hoy día tenemos una inflación, pero creo que el debate sobre la inflación tiene que ser un debate sincero, y para eso hay que poner todos los elementos. En la Comisión de Constitución, el ministro presentó un gráfico que se mantiene más bien plano desde el primer al tercer retiro. Y luego hay números no normales. Pero de lo que no se habla es que hay una inflación a nivel internacional. Argentina tiene más del 100% de la inflación sin ningún retiro. Y en el mundo hay una inflación. Y el ministro comparó el promedio del mundo con Chile y hay unos números por sobre lo normal. Pero da una explicación bastante conveniente. Y no se habla del precio de los alimentos, producto de la escasez de alimentos, de una hambruna que hay hoy día en África. No se habla de la guerra de Ucrania en febrero del 2022, en donde la inflación tiene un impacto y se ve en la misma curva que presentó el ministro. Y el proceso constituyente. Hay una inflexión en septiembre hacia abajo, luego de que se rechaza el proceso constituyente. El país tiene, de los últimos 4 o 5 años, el 10% más de población. Entonces, hay otros factores inflacionarios. Este es un factor inflacionario y hay que tomar una decisión difícil, porque hay gente, como aquí se ha dicho, que lo está pasando mal también hoy día. La pregunta que cada uno se tiene que hacer es si va a tomar esa decisión en base al despotismo ilustrado, que es pensar que la gente no sabe, o hacerlo escuchando a las personas. Yo no voy a calificar lo que cada uno decida, pero yo voy a votar escuchando a la gente porque he estado en las ferias los últimos meses y la gente lo está pidiendo. Por eso lo voy a votar, porque hay que darle herramientas a la gente para sobrellevar esta crisis. Gracias, presidente. Bien, nos han solicitado el cierre del debate. El diputado Olavé. No, si no hay palabra, aquí tenemos que votar. Quiero informar de todas maneras que en caso de ser rechazado este cierre del debate, yo me veo obligado, a propósito del artículo 191, como algunos me han recordado, tener que convocar el día de mañana, porque mañana termina el plazo, según las urgencias, el plazo de sala. Por lo tanto, como me han recordado algunos parlamentarios, en caso de rechazarse el cierre del debate, estaríamos obligados a votar mañana de todas maneras. En votación. En votación. Es que no hay palabras en votaciones, diputada. Quienes votan a favor lo hacen para cerrar el debate, quienes votan en contra lo hacen para mantener el debate. Han votado todas las señoras y los señores diputados. Han votado todas las señoras
y los señores diputados. Uno más. Espera, falta. Han votado todas las señoras y los señores diputados. Resultado de la votación. Resultado de la votación. Estoy esperando a 2 diputados. Falta. A ver, vamos a esperar un segundo para que puedan votar. Resultado de la votación. Afirmativa, 61 votos, 50 en contra, una abstención. Cerrado el debate. Aprobado. En votación, Le pido silencio. A ver, silencio en la sala. Orden en la sala. Orden en la sala. Orden en la sala. En votación final. Una vez que nos hayan solicitado el cierre del debate, como mesa estamos obligados, sin debate alguno, a someter a votación el cierre del debate. Una vez aprobado por mayoría simple de los presentes en la sala, aprobado el cierre del debate, nos vemos obligados por reglamento a someter a votación inmediatamente. Por lo tanto, en votación general, el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para permitir de forma excepcional el retiro de hasta 100% de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones, que requiere para su aprobación del voto favorable de 89 diputadas y diputados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de la República. En votación. Y si votas como... Diputado Lavé. Diputado Benavente. Diputado Benavente. Diputado Barquesi. Diputada Barquesi. A favor es para todos los proyectos, ¿no? A votar en general. Les recuerdo que estamos votando en general. Quienes votan a favor lo hacen para aprobar la idea de legislar, quienes votan en contra para rechazarla. Han votado todas las señoras y los señores diputados. Diputado Celis. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 48 votos, 63 en contra, 3 abstenciones. Por no haberse alcanzado el quórum constitucional requerido, la idea de legislar se rechaza. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.